no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Yo anhelo estar a tus pies, besar tus heridas, agradecerte por lo que has hecho por mí. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús, te anhelo más que a nada, Jesús, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, mi Dios. El deseo de mi corazón, no hay otro igual en todo el universo que se compare con tu hermosura. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. Qué bueno es poder adorar a Dios, alabarle, tener un tiempo en que uno pueda apartar de lo que es el diario para alabarle a Él, reconocerle en su grandeza, por sus muchas e infinitas misericordias, porque Él es el que nos da todas las cosas, lo que somos, lo que tenemos, todo viene de Él y de Él depende. Nosotros hemos de reconocernos como deudores a Él por todas las cosas que Él nos permite disfrutar cada día, sean buenas, a veces no tan buenas, y a veces, diríamos nosotros, malas para nosotros. Pero muchas veces las cosas que son malas nos ayudan a bien, nos ayudan a crecer, nos permiten madurar, nos permiten ver con otra óptica el mañana, y por qué no tener la madurez también para poder enfrentar o resolver alguna cosa que de pronto se nos presenta en el camino, tanto en lo personal como en lo que hemos de cumplir, la tarea frente a una iglesia. Tenemos siempre que estar alertas y atentos porque nunca sabemos cómo y cuándo el enemigo de nuestras almas pegará su zarpazo, como diríamos en términos figurativos, pero damos gracias a Dios porque Dios hasta aquí ha sido bueno. Él nos ha ayudado
Y Él nos entiende, nos comprende, y aún a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ama y tiene paciencia de nosotros. Y un poco de esto quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar de un hombre llamado David, este gran cantor de amores, el hombre que Dios en su voluntad eligió para cumplir una inmensa tarea e iniciar otra más grande todavía. Me refiero a gobernar un reino y preparar los elementos para construir la casa de Jehová. Pero no quiero irme al libro de los antiguos escritos, sino que quiero leer el libro de los Hechos en el capítulo 13 de esta carta. Cuando Pablo se encuentra allí en Antioquía, una iglesia que para él fue muy importante, muy amada, allí comenzara su ministerio, de allí salía y de allí volvía, en los viajes misioneros que él tuvo que realizar junto con sus compañeros. Aquel lugar fue un lugar muy importante y sin duda habrá marcado el corazón de Pablo, pues de allí Dios lo envió al campo misionero a cumplir la gran tarea que Dios le había designado de antemano en los tiempos que Pablo mismo no conocía. Dios lo había preparado para cumplir una inmensa tarea de evangelizar todo lo que él pudiera hacer. Dios le había hablado que iría ante príncipes, gobernantes, entre pueblos, judíos, griegos, todos oirían la palabra por su boca. Por eso Pablo dice él: soy deudor a Dios, a griegos, a no griegos. ¿Deudor de qué? De predicar la palabra del Señor. Y está en Antioquía predicando uno de sus regresos, y aquí él hace un poco historial del pueblo judío, hablando en una sinagoga. Comienza a recordarles de cómo Dios había elegido a David. Pero eso se va más lejos en el tiempo y lo remonta al tiempo en que Israel estaba cautivo allá en Egipto. Dice el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 18 hasta el versículo 22, de la siguiente manera: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es la palabra que tenemos para nosotros, y antes paso un momento en la reflexión sobre ella, quiero invitarles a orar, a disponer nuestro corazón, para que nuestro intelecto espiritual alcance comprensión por la palabra de Dios, porque la palabra siempre tiene un propósito muy especial para todos nosotros. En la Biblia encontramos muchos hombres los cuales Dios eligió con un propósito, un fin determinado. Los dotó con cualidades muy particulares, muy especiales. Y se habla de varios de ellos, pudiéramos en memoria, tal vez brevemente, algunos de ellos solamente, como Job, del cual se dice que un día en el cielo Dios mismo testificó acerca de la justicia de Job, de lo respetuoso y temeroso que era Job en la tierra. Y se habla también de un hombre llamado Moisés, el cual Dios preparó con mucha antelación desde su primera infancia para que fuera el hombre que Dios ocuparía, llegado su momento, en sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es lo que relata la Escritura. Pasan los años y el pueblo se olvidó de Dios, porque esto
Los seres humanos somos muy falibles para ello, con mucha facilidad nos olvidamos de Dios. Recurrimos a cualquier cosa y dejamos a Dios para otro tiempo. Y esto es lo que pasó, según relata la Biblia, por 430 años estuvieron vagando espiritualmente de cautividad en cautividad, de juez en juez. Tanto es que el término del libro dice que cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey en Israel. No había una ley establecida, aunque Dios lo había dado. Nadie respetaba la ley de Dios. No habían hombres que pensaran por el bien del pueblo, sino pensar en formarse un nombre tal vez solamente. Y pasaron muchos años, 430 años, cuántas generaciones de sufrimiento. Sufrimiento, muerte, hambre, dolor, angustia. Esto siempre sucede cuando uno se olvida de Dios. Pasan muchos años, Israel ha crecido un poco y ya aprende a copiarse de los vecinos, y ahora llega la hora de que él pida un rey a Dios, no porque le hiciera falta un rey, sino simplemente porque otras naciones tenían un rey. Y Jehová, Dios en su misericordia, que muchas veces accede a nuestros deseos y aún hasta los caprichos que tenemos, Dios nos concede muchas veces. Todo tiene su precio, por supuesto. Cuando Israel pide rey, Dios levanta a Samuel ya como el último de los jueces y como uno de los grandes profetas de Dios, y lo preparó para que ungiera a Saúl. Y fue por voluntad de Dios, por permisión divina, Samuel ve a Saúl y lo unge como rey en Israel. El primer rey de Israel fue este hombre llamado Saúl, un hombre que no miró la gran elección que Dios había hecho con su vida, sino que lo primero que hizo fue formarse un ejército, armarse con carros y con caballos y prepararse para la guerra. Es decir, comenzaría a conquistar territorios y a hacerse un nombre en la tierra. Lo primero que nosotros hacemos es, cuanto más grande sea nuestro nombre, pareciera que somos más poderosos. Saúl hizo esto, su orgullo, su ego, le llevó a equivocarse muchas veces y pecar contra Dios al punto de llegar a una rebeldía, de hacer lo que él quería. Cuando tenía que presentar un día el sacrificio a Jehová, él no era la persona indicada ni autorizada para hacer el sacrificio. Dios había determinado que la familia de Leví sería la que tendría que presentar sacrificios a Jehová. O el sacerdote, en su efecto, le tenía que ofrecer los presentes y sacrificios a Dios. Era el trabajo de Samuel. Y Dios permitió que Samuel se retrasara un poco para poder aquí concretar lo que ya él veía, el fracaso de Saúl. Saúl tomó el sacrificio e hizo lo que no le correspondía, aunque él creía que debía y lo podía hacer. No se trata de lo que nosotros pensamos de la palabra de Dios, se trata de lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios ha hablado, y eso es lo que uno debe respetar. Samuel encuentra a Saúl y le dice estas palabras tan terminales para Saúl, que fue el momento en que David fue declarado el enemigo de Saúl. Sin saberlo David, que era enemigo del rey, vivió como tal. Debía huir, escapar de un lugar a otro. Mientras Saúl viviera, David era su peor enemigo e intentó matarlo más de una vez. Era David un hombre conforme al corazón de Dios. Esto de ninguna forma indica que David era santo o que era el mejor de todos los hombres. David tenía
una virtud, una cualidad especial, y era su humildad, su capacidad de reconocer cuando él se equivocaba. Los errores se los admitía y pedía perdón, y porque no lloraba ante Dios. Y cuando Dios miraba esas lágrimas y el corazón de David, veía un hombre arrepentido, un hombre que se despojaba de su propio orgullo y su propio ser y dejaba paso a la voluntad de Dios en su vida, aunque es muchas veces difícil. Pero David intentaba hacer siempre la voluntad de Dios, aún a pesar de sus errores. David, un hombre humilde, formado tras el rebaño, cuidando las ovejas. Allí estaba David y allí Dios lo encontró. Allí formó el hombre conforme a su corazón. La humildad, el respeto y la obediencia fueron las principales armas que David supo emplear. Cuando nosotros tenemos orgullo, vanidad, tenemos una autosuficiencia de capacidad intelectual y de conocimiento, nosotros dejamos a Dios de lado, nos basamos en nuestro propio intelecto, en nuestra propia forma de ser, lo que nosotros somos, y ya Dios no actúa tanto como cuando lo hicimos la primera vez. Dejamos que Dios nos guiara y decíamos: Señor, me encomiendo en tus manos, y ya pasan los tiempos y como que nos olvidamos del Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Las grandes batallas David las ganó porque confiaba en Jehová. Derrotó al gigante porque confiaba en Dios. Él tenía confianza plena en el Señor. Él nunca levantó su voz ni su mano contra el ungido de Jehová, aunque Jehová había desechado a Saúl. David nunca se atrevió a levantar su mano contra el siervo del Señor, porque era el rey, el ungido de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que haría lo que Dios le había mandado. Hoy día Dios necesita hombres en quienes confiar, en quienes Dios pueda descansar y decir: este es un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y esto es lo importante hoy día. Nosotros como iglesia nos encontramos viviendo una época algo difícil en cuanto a lo espiritual, pues nos hemos a veces envanecido en conocimiento y hemos crecido en intelecto, y ese intelecto nos justifica sobre otro y nos pone sobre otro y discriminamos a personas, cuando en verdad Dios nos ha enseñado la palabra amor. Esa palabra pequeña, palabra de 4 letras, pero qué importante es en la vida el amor, cuando el amor viene de Dios, cuando es un amor conforme al que Dios nos ha enseñado. Oramos un segundito. Señor, damos gracias, pues nos permites invocar tu nombre, mirando tu palabra, Señor, la enseñanza de ella y de este hombre tan particular, de los cuales sin duda en estos tiempos y en todos los tiempos tú te has levantado hombres conforme a tu corazón, hombres que han hecho solamente lo que tú querías, Señor, hombres que no han razonado tanto ni han elevado tanto el intelecto, sino que se han dispuesto a buscarte a ti en la intimidad. Dios, gracias por este hombre que trae enseñanza para nosotros y es un ejemplo para nosotros hoy día, aún a pesar de los años. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Yo anhelo estar a tus pies.
agradecerte por lo que has hecho por mí, derramar mi corazón delante de tu trono. Tú eres lo más precioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Te anhelo más que a nada, Jesús. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela, mi Dios. Tú eres el deseo de mi corazón. No hay otro igual en todo el universo que se compare con tu hermosura. No hay nadie como